No sé si ustedes alguna vez se han hecho esta pregunta, pero a mí me la han hecho y creo que tal vez de manera sutil me la he hecho yo en algunas ocasiones. ¿Cuál es la pregunta que me he hecho? ¿Y será que Dios se preocupa por aquellas peticiones pequeñas que yo le puedo hacer? ¿O será que solamente Dios se preocupa en responder las peticiones o las súplicas que en realidad merecen una importancia? A veces a nosotros nos pasa y nos ocurre que, bueno, ¿cómo le podría yo pedir le podría pedir a Dios acerca de aquella situación que para mí es sencilla o digámoslo no es tan preocupante como aquel que de pronto sí está pasando una enfermedad o un problema crítico económico, un problema familiar? Yo creo que Dios escucha solamente las oraciones que verdaderamente implican un problema gravísimo en la vida de las personas. Pues déjeme decirle que creo que este pensamiento es completamente erróneo. Lo que entendemos que es importante para nosotros también es importante para nuestro Padre Celestial. Si no, basta solamente con mirar el ejemplo que nosotros tenemos con nuestros hijos, salvando las distancias, ¿no? Pero creemos que nuestro Padre se preocupa también de aquellas cosas, se preocupa en un sentido entre comillas también, o le interesan mejor aquellas cosas que son importantes también para con cada uno de nosotros. No necesariamente Dios responde a aquellas súplicas que tienen alguna implicación de gravedad o algún nivel de gravedad mejor, sino que aquellas cosas que también parecen muy sutiles, pero que son importantes también para con cada uno de nosotros, el Señor también la puede estar respondiendo. Ahora, tenemos que hacer una pregunta: si aquello que estamos nosotros pidiendo en realidad es conforme a la voluntad de Dios. Esa sí debería ser la pregunta. La pregunta no es ¿será que responde aquello pequeño y solamente no responde lo pequeño y solamente lo grande? No. La pregunta es: ¿en realidad mi petición está conforme a la voluntad de Dios? ¿Puedo estar seguro que mi petición tiene una actitud correcta? Mire lo que dice la palabra de Dios en el libro de Santiago capítulo 1 versículo 5. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues da a todos sin limitación y, ojo, sin hacer reproche alguno. Sin hacer reproche alguno. Cuando estamos nosotros hablando de sin hacer reproche, y la palabra nos muestra que es sin hacer reproche, de alguna manera en términos coloquiales para nosotros es que no nos lo va a echar en cara. O sea, Dios no va a terminar echándonos en cara cuando nosotros le estamos pidiendo algo y sobre todo compete la sabiduría. Señor, aquello que estoy pidiendo es conforme a tu voluntad. No, nosotros no hemos que tener cierto temor en el sentido del reproche de Dios, porque su palabra dice que Él no nos lo dará esa sabiduría sin reprocharnos a nosotros. Sobre todo cuando estamos sinceramente buscando su voluntad y cuando queremos que nuestras peticiones están perfectamente calibradas a su voluntad. También es preciso decir, que Dios no va a responder caprichos nuestros. Dios no va a responder sencillamente ciertas cosas que pasan de manera superficial en nuestra vida. Dios ha prometido responder nuestras necesidades. A veces va a responder de manera generosa, en el sentido incluso de ciertas cosas que tal vez de manera explícita no le hemos pedido, pero el Señor la responderá. Ciertas necesidades y comodidades mucho más allá de lo que nosotros necesitamos, Él la responderá. Así que nada es demasiado grande o demasiado pequeño para ser presentado ante Dios en oración. Tráigalo en oración, por muy simple que parezca o por muy grande que lo sea. Traiga esa petición delante del Señor, con tal de que sepamos nosotros que esté siendo calibrado a la voluntad específica de parte de Dios. Así que nosotros debemos venir de manera confiada a Él y saber de que Dios lo hace, entendiendo también de que Dios no cumple
caprichos de nosotros como niños, que a veces nos comportamos de manera rebelde y que queremos que nos lo dé ya y ya. Y si Dios entonces no nos lo da, entonces nos desanimamos y no nos entusiasmamos ya con la oración. He encontrado muchas personas así, como también me ha pasado en muchas ocasiones, que estamos pidiendo a Dios por algo una y otra vez y no vemos respuesta. Entonces inmediatamente nos afanamos y nos desesperamos nosotros por ello, y porque queremos evidentemente que Dios termine respondiendo a aquellas oraciones. Pero ¿qué tal si nuestras oraciones parecieran no tener respuesta? ¿No les ha pasado eso? Que evidentemente usted pide y pide y pide y no encuentra respuesta. A veces pareciera que nuestras oraciones faltarían como ciertas fuerzas para que llegaran hasta allí, hasta el trono de Dios, y Dios las escuchara, y como que uno diría: Señor, pero es que estoy orando y no me escuchas. Y a veces nos pasa ese tipo de cosas a nosotros. ¿Por qué? Porque a veces nuestros sentimientos están involucrados. Pero déjeme decirle o mencionarle que hay algunos motivos por los cuales a veces nos frustramos nosotros en la oración. Y déjeme examinar algunos de manera puntual. ¿Cuáles son aquellos motivos por los cuales nos frustramos en la oración? Uno de ellos es porque a veces tenemos vagas generalidades en nuestra oración. A ver, usted no puede conocer la respuesta concreta a una petición si esa petición ha tenido, digámoslo, ha sido una petición demasiado generalizada. Señor, bendice el mundo. ¿Cómo puede saber usted concretamente de que de que hubo una respuesta concreta, cierto? No hay manera. Cuando tenemos esas generalidades tan grandes: Señor, bendice a mi familia, no está mal que lo pidamos, pero usted no va a encontrar respuesta específica de qué manera Dios quiere que le bendiga a usted cuando usted ora. Señor, en este aspecto quisiéramos que nos respondiera, y ahí usted va a poder saber exactamente cómo ver la respuesta de Dios. Pero en las generalidades es muy difícil que tal vez nosotros, no digo que es que Dios no pueda bendecir a nuestra familia en general, sí, claro que sí, pero me refiero a que no podemos nosotros ver la respuesta de manera particular, porque nuestras generalidades, cierto, son demasiado superficiales. Y la palabra nos enseña a nosotros que hemos orar, y orar de manera específica. Otra de las cosas que a veces ocurre para que nos frustramos en la oración es porque, sin lugar a dudas, como lo dice Arcia Sproul, estamos nosotros en guerra, ¿cierto? La palabra nos muestra a nosotros que evidentemente Dios aleja su oído de malvado. El Señor mira a los orgullosos desde lejos, por ejemplo. Y yo creo que nosotros deberíamos estar plenamente calibrados con el corazón del Señor, porque necesitamos venir con humildad y entender que Él es soberano, y no venimos ni a exigirle a Él, ni a reclamarle, ni a decretarle, ni a exigirle que nos responda a determinadas oraciones, de ninguna manera. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque a veces no son oraciones, sino que terminan siendo unas exigencias a Dios bárbaras y desastrosas. Otra de las razones es que a veces somos impacientes, nos frustramos demasiado porque somos impacientes, porque nosotros cuando pedimos imagínense, cuando usted le pide: Señor, dame paciencia, usted le pide la paciencia que se la dé ya, inmediatamente, ¿cierto? Pero a veces Dios va a tomar el tiempo para responder ciertas peticiones, porque dentro de su soberanía está que tal vez este no sea el momento para recibirlo. Tal vez sí sea una petición correcta, pero tal vez no sea el momento. ¿Sí me hago entender? A veces nosotros decimos: bueno, ¿será que entonces Dios me dijo que no? Tal vez Dios le dijo que hay que esperar, y tal vez le dijo que hay que esperar el momento correcto para que esa petición sea dada. Y nosotros confiamos que así como es todopoderoso para para poder obrar en cualquier circunstancia, también entendemos que es sabio para saber cómo responder, pero que también es soberano para saber cuándo responder. Nosotros así lo entendemos, así que debemos llenarnos de mucha paciencia y confianza en Dios, de que Dios en su momento, Dios de por sí que no se afana con nuestro tiempo. Nosotros: Señor, pero mira, es que lo necesito para mañana. No se afana. Estoy seguro que Dios obrará
y Él utilizará todas las cosas para bien. Y por último, como cuarto punto de aquellas cosas que tenemos en nosotros que nos frustran a veces en la oración, es que a veces tenemos muy mala memoria. Es fácil que nosotros olvidemos los beneficios que hemos recibido de parte de Dios, y nosotros debemos entender cuáles son todos esos dones, todos esos regalos que Dios nos ha dado a nosotros, y estar plenamente confiados, porque a veces cuando venimos a una petición y vemos que esa petición se está demorando, entre comillas, en ser respondida, nos afanamos y decimos: ya Dios no me responde, ¿qué pasa por esto? Pero nos olvidamos de aquello que ya ha hecho en nosotros y las bendiciones que ya han tenido. Aunque Dios no haya respondido por ahora en una petición particular como tal, eso no significa que Dios no nos haya bendecido en términos generales y que Dios haya respondido otras oraciones. Debemos tener mucho cuidado nosotros al respecto de esto. Y si bien Dios efectivamente coloca esa, como dice su palabra, gracia sobre gracia, nosotros deberíamos entonces nosotros ser capaces de alegrarnos por aquellos beneficios que Dios ha dado en nuestra vida, incluso aún sabiendo que si no recibiéramos ninguno de ellos, aún así deberíamos estar agradecidos con el Señor. Así que, iglesia, espero que, digámoslo, este acróstico nos haya ayudado a nosotros para entender con respecto a la oración, cómo venir en oración. Así que si le ha sido bendición esta enseñanza, este video, deje su reacción, deje su comentario y compártalo, por favor, a otros para que puedan ser de bendición. Un fuerte abrazo, iglesia. Bendiciones.